¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí en Madridismo al Día TV. Hoy 24 de agosto de 2022. Pónganse cómodos para hablar de la actualidad del mejor equipo del mundo mundial como es el Real Madrid. Poneros cómodos con distintas cuestiones, sé que vamos a ir hablando. Ya habéis visto que el mercado está loquísimo, chavales, Alexander Isak, 70 millones al Newcastle. Y lo que te rondaré, porque este mercado yo creo que todavía nos va a deparar sorpresas interesantes. Y vamos a ver si alguna sorpresa tiene que ver correspondencia directa con el Real Madrid. Why not? Todavía quedan días, pueden pasar cosas. Vamos a ver qué ocurre. Buenas tardes, Miguelín. Bienvenido a este directo. Buenas tardes, Ferrubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludando a Ana Paula también. Ahí va a estar en la moderación, como siempre, del stream. Y lo dicho, chicos. Ahí habéis visto, ¿no? La pregunta que hemos puesto en el titular. ¿Saldrá del Real Madrid Mariano? ¿Sí o no? ¿Es verdad que va a salir? Hola, Rubén. Yo no estoy manifestando ni confirmando que vaya a salir. Estoy haciendo una pregunta abierta. ¿Mariano saldrá del Real Madrid? Es una pregunta que nos hacemos todos los madridistas. Buenas, Manuel Toretto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Wire, ahí está. Whisky Romeo. ¿Qué tal, hombre? Lo de Isak, una locura. 6 goles, 70 kilos. Buenas tardes. A ver, Alexander Isak me parece un buen delantero. Ahora bien, pagar 70 millones por él es la muestra de dos cosas. Una, el mercado está súper inflado. Dos, en la Premier inflan mucho el mercado. Bueno, y tres, la Premier está comiéndose a la liga económicamente. Mariano no se va ni con agua caliente. Bueno, vamos a ver. Antes me va a salir pelo. Oremos todos para que cambie de aire. Se me ocurre la Real Sociedad. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo vamos? Bueno, chicos, importante, darle like al directo, apoyáis el contenido. Contenido que ya hemos sacado. Vídeo que espero que veáis, que ahora os va a poner ahí Ana Paula, en comentario fijado. Vídeo sobre la CMK, ¿vale? He hecho un vídeo analizando la CMK con respecto al gran trío de centrocampistas Busquets, Xavi e Iniesta. Y en esa comparativa que está haciendo mucha gente, incluso ayer en el chiringuito, pues vaya, yo quería hacer mi vídeo. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y también he puesto un vídeo respecto al Real Madrid 2023. El Real Madrid femenino, ¿vale? Que se vienen cosas bonitas, ya os lo digo. Que se vienen cosas lindas. El belga, ¿por qué no lo vende el Madrid? ¿A quién? ¿Quién es el belga? El belga. Bueno, vamos a ver, lo de Hazard es complicado. Ahí tenéis en comentario fijado para que luego le echéis un vistazo después del directo si queréis. El vídeo sobre la CMK, ¿vale? Hola, Kaiser, ¿qué tal? ¿A qué equipos de primera podrían soportar su salario? Su salario no lo puede soportar ningún equipo intermedio de primera división sobre 4 millones de euros, presuntamente que cobra Mariano Díaz. El Real Madrid tendría que hacer el trabajo del 50% y a partir de ahí que otro equipo se encargue de los otros 2 millones y medio, tal, por ahí. Ahí ya sí. La Real Sociedad no va a fichar a Mariano, pienso yo. Ojalá. Pero creo que tienen mejores opciones que Mariano. El Español podría ser una opción de un equipo de zona media. Raúl de Tomás, vamos a ver si termina en Sevilla, la Real o dónde. Pero Raúl de Tomás tiene mercado, va a salir. Y ellos buscarán, aparte de Joselu, ya ha fichado un delantero más. Quizás con un club amigo como el Español uno puede soñar. Pero de momento no es fácil. ¿Quién le paga los 5 kilos que cobra? Es que Mariano cobra mucha pasta. Presuntamente cobra 4 millones y medio, 5. Digo presuntamente porque no tengo claro el salario de Mariano específicamente, pero por ahí van los tiros. Sí, señor. Vale. ¿Me cantas el cumpleaños? ¡Ah, que es tu cumple! ¡Felicidades, Rubén! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean tus amigos de Parchís. Desde el día que naciste. Na. Ahí me quedo porque soy terrible, ¿vale? Como me ponga a cantar se va a ir todo el mundo del stream. Pero disfruta, crack, disfruta de tu día. Y gracias por, en tu cumple, estar aquí. Buenas tardes, Chema Ochoa. ¿Qué pasa? Seila, Manuela, ¿qué tal? Bueno, ya veo que venís algunos habituales. ¿Piensas que el Madrid va a fichar el último día? No descarto nada. Saludos desde Ecuador, Elian Tello, ¿qué tal? Muy buenas. Buena venta la de la Real, buenísima. 70 millones de euros me parece buenísima. Quique, el Nkunku hay que ficharlo ya. Sí, pero no va a ser fácil. ¿Te sorprende la venta? A mí lo que me sorprende es la compra. A mí, y entre comillas, porque Newcastle va a ser el equipo con más capital de la Premier, con capital de Arabia Saudí. Lo vais a flipar en los próximos años con el Newcastle, Lo vais a flipar. Poquito a poco
Están fichando sus jugadores, su Maximin, su Bruno Guimaraes, tal. Ahora Isak. Van a ir metiendo dinero, a su manera, compitiendo bien en el final de su etapa de Premier el último año y creciendo. Ojito al Newcastle. Que el mediocampo del Barcelona es muy bueno, pero me gusta más el Real Madrid. A mí, ya sabéis que me quedo, por un poquito, me quedo con el del Real Madrid. Ya en el vídeo tenéis mis razones, que no voy a explicar aquí. Para eso tengo el vídeo, y oye, lo podéis echar un vistazo estupendamente todos. Avisarme y media, porque y media os voy a comentar algo, ¿vale? Respecto a un vídeo que voy a hacer en el canal. Os quiero comentar una cosa. Pagar 70 kilos por Isak es una barbaridad. Sí, me parece mucho dinero. Hola, Quique. Saludos cordiales, fiel seguidor. Esperemos que salga Asensio y a por Sané. Ojalá. No es fácil. No va a ser sencillo, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer el Madrid para que Mariano salga? Pues convencer a Mariano, que Mariano acepte el destino y pagar parte importante de su ficha que le queda. Les hubiéramos vendido a Mariano por 50. Hombre, Isak ahora a día de hoy es mejor que Mariano, a día de hoy. Es cierto, pero le han querido hacer el vacío al Newcastle en la Premier, no queriendo venderlo a ellos. El movimiento de Isak va un poco en la línea Premier. Equipos, clubs, estados, equipos con gran contrato televisivo, equipos con mucho dinero. Ahora mismo se comen a los equipos de España. ¿Qué opinas de Icardi como suplente de Benzema? Pues Icardi ahora está sonando, mucha atención, para, si no me equivoco, el Rayo Vallecano, ¿no? Se estaba hablando. ¿Qué equipo estaba valorando Icardi? No, el Sevilla, perdón, el Sevilla, se me va la olla. Sevilla, lo han comentado hoy en La Sexta. Mauro Icardi. Hola, Quique, ¿qué sabemos de la Tasa y Odriozola? Odriozola se hablaba del Nottingham Forest, que es un equipo que tiene pasta, que ha subido de categoría y tiene pasta. Y Juanmi la Tasa suena fuerte para el Rayo en forma de cesión. Info de Mario Cortegana. Para que salga Mariano hay que hacer magia negra. Hay que hacer de todo, tío. Sí, Sevilla, lo he dicho. Lo he corregido a tiempo de W King. Lo he corregido a tiempo. Que tengo la cabeza hoy fatal, ¿eh? Tengo sequedad en los ojos, aquí. Hemos tenido mudanza en la casa. Y tengo los ojos un poco secos. Fernando, ¿qué tal? Buenas. Para que salga Mariano hay que liquidarle el contrato. Sin más. Bueno, sin más. No, porque eso es lo que se iba a hacer la temporada pasada. Estaba todo cerrado económicamente, iba a cobrar lo mismo en el Rayo y no quiso. No es tan fácil. Yo me conformo que salga Asensio y Mariano, que fichen a Guri y suban a Rivas. Hombre, yo que si me conformo, ¿dónde lo firmo? Dame un papel donde firmo yo eso. A Rivas me encanta, Guri me encanta y me quita Asensio y Mariano. Quique, me gusta la gestión del Newcastle, poco a poco. Sí, ellos van fichando jugadores jóvenes, algún viejo conocido como Trippier, van inyectando en jugadores medios altos, sin grandes estrellas, pero el año pasado terminaron bien, sus racas, y vamos a ver. Los ingleses siguen inflacionando el mercado. Isak no vale ni la mitad. Yo creo que Isak está sobre los 32, 35, 30 millones. Más o menos de mercado hasta los 40 como mucho. 70 millones me parece muchísimo. 70 millones me parece mucho. Yo 70 millones los pago, pues eso, prácticamente, o cerca de lo que va. Es lo que va a valer en Kunku la próxima temporada, que es muy superior a Alexander Isak. Para que nos hagamos a la idea de atacantes, tal, siendo un jugador de otra posición, algo diferente, obviamente. Pero jugador de ataque, de generar goles, tal, porque Isak es un delantero muy móvil. No es el típico 9 muy de área. Es un tío que le gusta mucho moverse. El City sufrió mucho para empatar con el Newcastle. Maximin, pepino jugador. Pude verlo en acción. Buen futbolista. Un lateral derecho para el Madrid. Vamos a tener que esperar para eso tiempo. Carvajal y Lucas Vázquez tienen contrato hasta el 25. Así que me da a mí que vamos a tener que tener paciencia con el asunto lateral derecho. Chicos, darme like si os apetece al directo. Tenemos 41 likes. Vamos a por los 100 en modo reto likes, pulgares arriba. El Newcastle será el club estado de Arabia Saudí, que hasta ahora no tenían. Bueno, capital saudí ya había con el City, si no me equivoco.
Lo que pasa es que esta gente es mucho más rica que el City. O sea, digamos que aquí ha entrado el Emir. Hasta donde creo que es así, ha entrado el Emir con el Newcastle. Y el City lo lleva a un jeque. Si no me equivoco, puede ser. ¿Qué tanto espera el Madrid para contratar un centro delantero? ¿Acaso piensan vivir de lo de la temporada pasada? Pues hombre, el Real Madrid parece tener la teoría de que lo que hay en el mercado no le convence mucho. En teoría. Gente como Ramón Álvarez de Mon o Mario te sueltan eso. ¿Qué sabes del Barça argentino para el Madrid? Nada. Nada. A las 7:30 os comento una cosita sobre el Real Madrid femenino. La Premier, a mi pesar, es la mejor liga del mundo. Hombre, es la mejor liga del mundo. La mejor. No hay duda, ¿no? A nivel más media, a nivel producto, a nivel calidades, a nivel competencia, a nivel... lo que es el nivel medio económico de la competición, en fin, no hay más. Quique, si la otra temporada sale Modric, Kroos y no se ficha Bellingham, ¿a por quién irías? Yo me voy a esperar a ver cómo crecen los mediocampistas. Pero Florian Wirtz, si vuelve a su nivel, yo lo valoraría. El expropietario del City creo que es el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes. El propietario. Pues este es Emir. Vamos a buscar, venga. Ya tengo curiosidad. Propietario del Newcastle. No de Netflix, no, tío. También me interesa, pero menos. Vamos a ver. El propietario es Mohammed bin Salman. Y es que el patrimonio de bin Salman es colosal, nos dice Dazan. Príncipe de Arabia Saudí, ¿vale? A sus 36 años. Su patrimonio está estimado en 350.000 millones de euros. Muy lejos de los 27.300 de Sheikh Mansour del City y de los 12.000 de Nasser Al-Khelaifi, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea de la pasta que maneja aquí el amigo. O sea, este tío tiene dinero por todos lados. Por todos lados. A ver, chavales, que os leo. Quique, el dinero en el campo, no podemos debilitarnos. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Tampoco tenemos tan mal equipo, ¿eh? Aparte de lo de Benzema, que estoy de acuerdo. ¿Y por qué a mí me sale que es Mohammed bin Salman? El de Newcastle, digo, ¿eh? El de Newcastle... Os dejo el enlace. El del Newcastle es este señor. Ese señor es el del Newcastle. El que os he pasado. Buenas tardes, ¿has leído el artículo de Danae Boronat? No. No leo a Danae Boronat. He visto algo en los titulares de El Madrid no tiene corazón. Y he dicho, fuera. Fuera. No, gracias. Ramón ha hecho un vídeo, ¿no? Ay, Kaiser. Que lo estaba leyendo, tío. Claro, macho. Claro, tú me hablabas del City, tío. Vale. Ya está. Nos hemos cruzado. Pregunta, ¿es verdad que la Real... sí, el ministro de Exterior. ¿Ha vendido a Isaac y por cuánto? Sí, 70 millones. 70 millones, Alexander Isaac. Una barbaridad. Quique, ¿tú qué has visto a Florian? ¿A qué jugador se parece? Mirar, el Florian Wirtz en crecimiento es un... No es un interior. Es un avanzador. Posicionalmente parecido a Paquetá, por ejemplo, del Lyon. Parecido a lo que era Mesut Özil en el Real Madrid. Hablando de jugadores germanos. Con esa capacidad de ver la periferia, levantar la cabeza para mirar, pasar, conducir, para marcar último pase, el golpeo. Es un trescuartista, es una especie de box to box. Hola, Quique, ¿tú crees que el nuevo tridente sería Kroos Valverde? Como pivot y Modric. No. Tchouaméni, Julio. Tchouaméni. ¿Qué opinas del Doping League de Inglaterra? Pues a ver, yo no me ha gustado, yo no sé si es Doping League de Inglaterra, pero sí que está edulcorada. O sea, van fuertes, van metidos, van con fuerza, van con energía. Ellos tienen una serie de monumentos superiores a nivel televisivo, un reparto televisivo superior, un contrato superior al de la liga. No tienen la mierda que va a tener aquí, por ejemplo, la liga con el CVC. Lo de
bueno, el nivel de deuda que tienen aquí los equipos nada tiene que ver. Aquí los equipos sobre todo es nivel de deuda y problemas de masa salarial. Los equipos tienen muchos problemas para inscribir jugadores. Y aparte algunos con niveles de deuda. No, de Bárbara Banda nos olvidamos, Sheila. Fuera. No hay Bárbara Banda. No hay Bárbara Banda. No nos consta. Acabo de tener una conversación realmente interesante hace un rato sobre el Real Madrid femenino. Y ya os digo yo que de Bárbara Banda... Nanay. Quique, ¿crees que tarde o temprano habrá más clubs estados y los clubs históricos decaerán? Sobre eso voy a hacer un vídeo, Caldani, que se va a titular, atención exclusiva que os doy aquí ahora mismo, 7:15, 6:15 en Canarias, varias horas menos en la TAM. Atención, el Real Madrid, el último superviviente. Como el mítico programa, pues voy a hacer un vídeo en ese sentido. Para que veáis que no solo hago vídeos de fichajes o pseudofichajes, o rumores, o opinión futbolística, hago vídeo de todo tipo, ¿vale? Para los sensibles, jugadores. Quique, Caroline Weir está convocada con Escocia. Hombre, como para no ir convocada. Menuda jugadora. Caroline Weir ha rechazado ofertas superiores por jugar en el Real Madrid. A diferencia de Kaidesha Buchanan, que no lo hizo. Buchanan se fue al Chelsea con todo muy avanzado con el Real Madrid, pero le pagaban mucha más pasta en el Chelsea. Podríamos decir entre un 30 y un 40% más. Sí. Sí. Noticias nuevas sobre Mariano. No, Soul Lion. Yo dejo aquí la pregunta abierta entre nosotros. ¿Se irá, no se irá? ¿Saldrá, no saldrá? ¿Qué pasará? Quique, ¿crees que en España pueda haber un club estado? ¿Un club estado? Sí. Sí, el Fútbol Club Barcelona en un tiempo. Quique, Mauro Icardi fue ofrecido al Madrid y ya lo rechazaron. Mauro Icardi yo no lo quiero ni en pintura por aquí. Vamos. Un jugador con malísima cabeza. Vamos, todo lo que tiene que ver con política del club, por eso lo rechazaron. Olvidaos. Virs es un Azar en su prime del 18, pero que juega 15 metros por detrás. Sí. Esa definición de Fernando me vale en cuanto a la visión de juego, la conducción. Sí. Sí. Pero, temporadita para que siga jugando. Seguro que se va a recuperar bien. Estaré muy atento a partidos del Leverkusen, ¿vale? Porque es un jugador que está en agenda Real Madrid. Florian Wirtz, sí. Lo que nos ha llegado a todos. No es que yo tenga la información en este caso. Siempre, ya sabéis que yo no soy una persona que trabajo con información. Si tengo información, lo digo. Como en su momento Sandy Toletti u otras cosas. Armin van Buuren hablando del Madrid. Qué good. ¿Quién es Armin van Buuren? Pero que yo me parezco a Armin van Buuren. Mítico, pero... pues yo creo... Joder, sois unos cracks. Ya podría ser Armin van Buuren, irme también. Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo vas, hombre? Pues yo creo que el Madrid Fen sigue necesitando otra delantera. Ya y yo, pero no va a venir, parece ser nadie. Se fue Alexander Isak. Hubiera sido un buen suplente de Benzema. Pero es que Alexander Isak no va a venir al Madrid para ser suplente. No. Viendo lo que le pueden pagar en Inglaterra. ¿Ves a Bellingham tanto techo como dicen? No sé si tanto, pero mucho. Soulayo, no sé si tanto, pero mucho. Es muy difícil definir el techo de un jugador de 19 años. 18 que tiene, ¿no? El de Birmingham. ¿Cuánto tiene Bellingham ahora mismo? 19 había cumplido. Jude Bellingham, vamos a ver. 19, 29 de junio, veranito. Vale. Quique, posible fichaje para nuestro Madrid. ¿A qué te refieres con posible fichaje? Lo que dice Carlos, eso ya no lo sé. A ver, cuando yo digo un club estado me refiero a una cosa potente. No me refiero al Tani, no me refiero a estas cosas. El jeque de Almería es un jequecillo. Pues bien, pero yo me refiero a un tío como el del Newcastle, un animal, o el del City. O pueden venir los Glazer también, yo qué sé. ¿Qué opinas del amistoso Barça City? Poca cosa que opinar, Dunia. Que se lo pasen bien. Ahí hay muchísimas líneas directas entre Ferran Soriano, Guardiola, Begiristain, Laporta, el Barça, todo ahí. Una amalgama. Disfruto mucho de tus vídeos, Aneuris.
Aneuris Alexander Jonacosta, muchas gracias. Que estoy viviendo tiempos un poquito complicados, últimamente. Ya habéis visto que pedí disculpas por lo de Valverde ayer. Bueno, dije que Valverde era como canterano porque llegó en una etapa muy joven en su formación. La gente de Peñarol se ofendió. Yo me enfrasqué ahí ya. Pero, evidentemente, Valverde no es un canterano como tal del Real Madrid. Es canterano Peñarol, ¿vale? Pero donde el proceso evolutivo de madurez ha sido muy importante en el Madrid. Disculpas a la gente de Peñarol. El otro año hay que fichar a Bellingham. Y yo creo que algo más. Yo creo que el año que viene el Madrid va a tener que fichar a 2. Creo. Lautaro Martínez como opción para el futuro cuando se retire Benzema. Lautaro es un buen jugador. El Inter, para sacarlo de ahí, tienes que pagar mucho. Y todo lo que sea más de 70 millones de euros aprox van a ir a otra cosa. Van a ir a otra cosa. Y la cosa se llama Erling Haaland, si se puede hacer en 2 años, yo creo. Mi opinión. Si el Madrid se va a gastar más de 100 kilos por un jugador y tal, no va a ir a por Lautaro. Se va directamente. Florentino prefiere pagar 150 o 170 por Haaland. Bueno, lo que dice Fernando, Jamal Musiala me parece un pepino. Primera vez que lo vi yo frente al Barça en el Camp Nou, como un niño él, pero él era el hombre en realidad frente a niños. Musiala va a ser un jugadorazo descomunal. Así que, Fernando, estaremos muy atentos y tú y yo aquí lo viviremos en estos streams. No te piques tanto, que eso desgasta mucho. José Luis Díaz Guerra, toda la razón del mundo. Toda la razón. Aunque ya me vais conociendo. Aunque no sonríe mucho. Bellingham y Bernardo Silva. Joder, eso sí que sería bueno, Joder, esos 2 movimientos serían brutales. Zurdos diferentes, pero fetem. Quique, con los parámetros del marketing Barça, Valverde es canterano del Madrid. Sí, claro, como Pedri. Si la Real Sociedad se interesa por Mariano, no. Es que yo no veo a la Real Sociedad de verdad. No lo veo. Y no me va a ilusionar con eso. Venga, vamos a por los 150 likes, chicos. Que estamos muy bien hoy, estamos a tope. Más de 229 personas en directo. Me sale a mí. Que a veces esos números fluctúan un poquito. Musiala es la hostia, es muy bueno. Quique, es muy difícil que venga un buen jugador para ser suplente. ¿Quién lo haría? Yo creo que tiene que ser un jugador muy valorado por el club. Una apuesta de club, proyecto club. Joven, con proyección crack mundial. Amine Neguri, por ejemplo. Yo creo que yo y Honrubia somos 2 de las personas que más nos gusta a Amine Neguri del mundo. Sabiendo Honrubia mucho más de fútbol francés que yo. Iker Bravo, le veo mucho talento. Iker Bravo tiene mucho talento, pero para el primer equipo, vamos a ver. Todavía ni siquiera ha jugado en el fútbol profesional como tal. O sea, debutó con el Leverkusen, con el entrenador croata el exjugador. Que nunca me acuerdo de su apellido. En fin. Es que estas cosas me cabrean, tío. Se me olvida un nombre. Empiezo con todo el respeto como mi padre. Lo voy a buscar solo porque soy así. Porque soy cabezón. No, hombre, no. Sebane, no. ¿Qué es esto? No. A ver si lo encuentro, tío. Ay. Bueno, no lo voy a encontrar. Si alguno me lo puede decir. Pregunta a concurso, chicos. ¿El Niza ha hecho algún movimiento? ¿Algún fichaje o interés? Iban a fichar a un delantero del Blackburn Rovers, creo. Y también creo que a algún jugador más les interesaba. Quique, ¿qué te parece Gabigol? Es un buen delantero. Madrid, no lo sé. Quique, ¿qué te parece el chico del canal Voz Madridista? Pues Aure, con el cual he coincidido en la otra plataforma, no aquí. Coincidí en una tertulia. Aure posiblemente... ¡Nico Kovac! Vamos ahí, Hugo Alberto, gracias, tío. La cabeza, que se me pira. Los hermanos Kovac, que jugaron en el... vamos, yo creo que coincidieron en el Bayern Múnich. Hablando aquí de cosas del abuelo. Cebolleta. Aure probablemente sea de los 5 mejores creadores de contenido en habla hispana de la actualidad del Real Madrid. Para mí. Por comunicación, por talento, por capacidad, por innovación. Buenísimo. Yo lo recomiendo.
Más o menos ahora mismo tenemos los mismos suscriptores. Es un crack. A mí me parece un fenómeno. Imagínate esa dupla Bellingham y Camavinga. Macho Amení, Modric lo que le quede, Valverde. Y hay otro clic. Yo creo que yo confío muchísimo en Sergio Arribas, chicos. Ya os lo digo, hay que dejarlo. Crack Hugo, Niko Kovac. Quique, ¿en baloncesto hay algún jugador de la cantera para el primer equipo ahora o la próxima temporada? Pues mira, Angelito Navarrete. Ana Paula va a buscarte ahí un vídeo en el cual hice una entrevista con Carlos Mejías, de eterno campeón, que es una de las personas que más sabe de cantera Real Madrid, que te desglosó la situación de la cantera y jugadores interesantes. Yo te voy a poner uno encima de la mesa, Hugo González. Pero, vamos a ver. Alero. 16 para 17 o 17 ya. Quique, tú igual que Maldini, alguna locura que hiciste por amor fue perderte un clásico. Nunca me he perdido un clásico, tío. Nunca. Mirar, esto que dice Óscar Manuel, Paquetá, internacional y titular con Chichi muchas veces en Brasil, va a ir al West Ham, que ha perdido sus primeros partidos en la Premier, por 40 millones de euros. Eso es lo que te demuestra cómo está la liga con respecto a la Premier. Son los movimientos... El diferencial entre Liga Española y Premier. O sea, perdón, si me veis que me rasco los ojos o que me así tal, es que me pican. Exacto, tenéis casi los mismos suscriptores, sí. Nada más que Aure está creciendo más que yo. Pero bueno, cada uno crece a su velocidad. Hugo tiene 16, ¿no? Perfecto. Kaiser, estoy de acuerdo, Quique. Los cracks del Castilla tienen buena pinta, pero con Ancelotti nunca los... Ancelotti le queda un año en el Madrid. Yo creo que va a tener el año que viene más crecimiento la cantera. Con un entrenador que va a apostar algo más, creo yo. Mi intuición. ¿Quién es Aure? Voz madridista. Aure es como se llama Aurelio. Voz madridista. Canales como el de Aure son canales madridistas con talento. A mí son de esos canales que me gusta ver. ¿Qué sabes de Julen John? Pues mira, de Julen John te voy a hablar en un rato. O sea, va a haber vídeo en el canal sobre Julen... Joder, tengo una cantidad de vídeos con Ana Paula preparados. Tenemos cositas molonas, ¿eh? Tenemos vídeos, tenemos material. Quique, soy sudamericano. ¿Qué opinas de las eliminatorias sudamericanas y de los jugadores sudamericanos? Mucho talento, mucha calidad. Nivel de competitividad bueno. Velocidad y ritmo algo más bajos que en Europa. De lo que yo he podido ver, sobre todo de Brasil, que es lo que he podido ver con Ana un poco más. Mi sensación siempre es esa. Y luego con respecto a los equipos y selecciones me pasa igual. Pero hay mucho talento y mucha calidad. Muy buenas piernas, muy buen talento. Desde El Salvador, Rodrigo Hernández, muy buenas. Que un recién ascendido en la Premier invierta más de 40 millones de euros hace notar las diferencias económicas. El Nottingham Forest, por ejemplo, tiene mucha pasta. Y el West Ham, como equipo londinense, también tiene pasta. A Mariano no lo echan y los geo. Es muy complicado. Mariano sí se va a ir, pero el próximo 30 de junio. Si es que yo soy también un poco escéptico. Estoy harto de que se vayan todos los canteranos. Aquí, a ver. Os voy a explicar la política que está llevando el Real Madrid con los canteranos. Dos líneas. Cesión simple, sin más, una cesión, vuelve al año que viene, no hay contraprestación económica. Opción B, el Real Madrid vende a ese jugador con el 50% de los derechos federativos, tanto en opción de recompra como en opción de venta, para una futura venta. Es de la manera que el futbolista se sienta parte del otro club y que el club sienta al jugador que es parte suya y le pueda dar minutos. Ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez con Mitchell va a jugar mucho. Otro ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. Taque Cubo va a jugar mucho. Reinier, tengo más dudas. ¿Por qué? Porque está Tati Castellanos, que viene de ser el máximo goleador de la MLS. Pero bueno, Miguel Gutiérrez es un fenómeno y vais a tener vídeo de él también. Es que aquí va todo hilado, macho. Julen John Guerrero, vídeo. Miguel Gutiérrez, vídeo. Quique, Nkunku para 2023. Por mí, lo firmamos en una servilleta ahora mismo. Y ojalá que el Madrid acepte esa firma. Pero no depende de mí. Vale, son las 7:30. Vamos a comentar una cosa, ¿vale? Un segundo.
Perdonad, no me estoy haciendo lo interesante, es que tengo sed. Vale, mañana vamos a hacer un vídeo sobre una jugadora que está siguiendo el Real Madrid femenino para el año que viene. El Real Madrid empieza a seguir las jugadoras del FEM, y esto ya del 2021 os lo comenté en su momento al inicio del canal. Sobre noviembre, diciembre empieza a hacer ya política de acción, ¿vale? Y esto, pues yo creo que os puede interesar de cara a mañana un vídeo. Jugadora que interesa al Real Madrid 2023. Arantxa Rodríguez ha comentado algo respecto a lo que os he puesto en el vídeo, y el club ya está moviendo y agitando un poquito el avispero. Se vienen cosas bonitas en el fútbol femenino del Real Madrid. Hasta ahí puedo leer. Quique, con Eduardo Camavinga Tchouaméni vamos a disfrutar mucho este año. Muchísimo. Yo confío plenamente. Tengo unas ganas. Mirar, estoy con Ana Paula, le pregunto: oye, cariño, ¿qué día es? Miércoles, joder. Martes, joder, tal. Yo quiero ya el domingo que llegue contra el Español. Yo, o sea, necesito que llegue ya. Estoy así. Quiero ver ya al equipo. Me apetece mucho. Me apetece mucho ver al Madrid. ¿Crees que Nkunku es un buen jugador, pero que solo ha tenido un buen año? No. Creo que es un muy buen jugador, porque los jugadores inteligentes que están dotados de mucha calidad y que huelen fácil el gol no es casual. No es casual, no lo es. O sea, en la Bundesliga, en el Leipzig, marcar todos los goles que ha marcado no es moco de pavo. Más todas las asistencias que ha dado. Equipo que ha participado en Champions, en Europa League, y que ha competido entre los 4 mejores de Alemania. Se hace largo, Se hace largo, yo quiero ya ver al equipo. Una jornada intersemanal ahora me hubiera venido muy bien. En básquet vale la pena tener cantera de nivel. Me genera dudas. Quique, tu impresión. Ahí yo con Carlos Mejías llegamos a la conclusión de que un Le Plata vendría bien, pero hay que invertir dinero también. Quique, veo más como 9 suplente para Ancelotti, alguien experimentado. Lo que pasa es que el Real Madrid no ficha ese perfil de jugadores, Fernando. No están en política del club en el 98% de los casos. Vinicius Tobías tendrá más minutos en el primer equipo. Vinicius Tobías, primero que mire un poquito al retrovisor, que viene Alejandro Jiménez del 2005, que es un pedazo de pelotero del Juvenil A que va a estar en el Castilla. Saludos, Norberto Mavárez. ¿Qué tal, hombre? Quique, ¿qué opinas de los horarios de la Liga aquí en España? En verano son insufribles. A mí me viene mal a las 10 de la noche. Y bueno, pues eso. Yo creo que no, porque el que vale se va a la NBA y tal. El problema ahora mismo es la NBA. La NBA ahora mismo es un problema porque los agentes están como locos de meter a sus pupilos ahí. Sí, yo a Nkunku lo veo para 2023 por su cláusula liberatoria. O sea, presuntamente firmada. Exacto, el año que viene el femenino va a ser muy interesante, pero qué bueno sería tener un sponsor propio. Bueno, qué bueno también es entrar a la fase final de la Champions, que te reporta casi 500.000 de euros. Hick, ¿qué tal? Muy buenas. Gusto verte. Gracias, Hick. Me alegro de que estés por aquí otra vez. Quique, ¿podrías hacer un día la comparación de títulos internacionales entre los clubes de la Premier y los clubes españoles? Eso es duro. Estoy preparando el de básquet, Francisco Jesús. No te lo pierdas. El de básquet, Madrid-Barça. Igual que hice el de fútbol, que está funcionando de puta madre, voy a hacer el de básquet. Ojito, Ojito en el básquet. Porque en básquet... Yo no es por nada, Culers. La pelea de Bellingham va a estar entre Liverpool y Real Madrid. Sí. Vamos, no lo digo yo. Lo dicen medios de Inglaterra, Fabrizio, ¿no? Fabrizio Romano y más gente. Bueno, chicos, me estáis alegrando el día. Buena comunidad que tengo por aquí siempre. Con muchas cositas y mucha gente. Genial. Qué bueno el de básquet. Sí, va a estar muy guapo, tío. Me apetece mucho. A ver si mañana... Mañana tengo bastante curro porque tengo varios vídeos. Pero bueno. Ale Jiménez va a ser muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Luego veremos. Vaya. ¿Cómo puede ser que el Barça femenino vaya a pagar medio kilo por una futbolista y el Madrid no pueda permitírselo? Se llaman presupuestos y distintas progresiones y situaciones. El Barça y el Real Madrid tienen contextos distintos en la sección. Hay que entender que tiene su evolución. Yo también tengo prisa, pero el Madrid no va a pagar 500.000. Ya ha pagado para lo que es sección mucho por Caroline Weir. A nivel salario, me refiero. Cuando en otros clubes le pagaban bastante más. Hugo González en el Madrid lo tienen marcado como el sustituto de Rudy cuando se retire, sí, efectivamente, alero. 2-3, 3-2.
Vamos a fichar algún extremo derecho. Complicado. Pero yo no descarto nada, ¿eh? Gracias, Whisky. Estoy más animado, sí. He tenido algún enfadito con Ana Paula, pero nos queremos mucho. Se nos pasa enseguida. La verdad es que en ese sentido tengo una suerte. Bueno, y en muchos sentidos, pero en eso también, joder. ¿Qué te parece Benjamin Sesko? Pues Benjamin Sesko creo que tiene que tener un periodo intermedio de crecimiento en el cual pueda seguir creciendo. Benjamin Sesko, os lo vuelvo a decir, gente que sabe mucho más de fútbol internacional que yo, te dicen que no ha sido titular indiscutible en Salzburg, en Austria, donde sus números se han inflado un poquito con la Copa de Austria. Es un delantero que lleva 5 meses creciendo. Vamos a esperar poco a poco. Tiene grandes condiciones, tiene talento gol, tiene capacidad física para aguantar el balón y rematar muy bien, y un buen nivel técnico en velocidad para toda su altura. Pero, calma. ¿Subirías a Peter Federico? Ya mismo. Hoy, antes que mañana. Hoy hay vídeo para los miembros del canal. Ojo, efectivamente, Ana Paula, cuidadito. Tenemos un vídeo Remember para los miembros plata y oro. Miembros plata y oro de este canal. Sobre 3 jugadores que militaron en el Barça y vinieron al Real Madrid y que fueron un fiasco. Más pistas no puedo dar. Si se va Mariano, vídeo, pero todos de fiesta. Hombre, aquí me pongo, pues eso, a beber el agua de los floreros. Ya dije todo, pero es que aquí no sé cuántos miembros hay ahora mismo. Está Miguelín, Carlos, muy bueno y no está. Paf, no sé si está, no sé. Y ya somos unos cuantos miembros, ¿eh? Somos 20 miembros o así ya del canal, en total. Mariano, vete, hijo, vete ya. Exacto. Quique, chiringuito radio por la noche. ¿A nivel de trabajar o a nivel de escuchar? A nivel de trabajar, yo te diría radio. A nivel de ver, yo veo el chiringuito. La radio es mi medio, donde he trabajado toda la vida. Pero el chiringuito lo veo, ya lo sabéis. Tengo que estar actualizado con todas las cosas que se hablan. No tiene sentido yo hacer un canal del Real Madrid sin que salga sin ver el chiringuito un poco. ¿Crees que vayan a renovar a Carleto? Y si no, ¿quién sería? Xavi Alonso, para mí, su sustituto perfecto. Y en el club yo digo que lo valoran. Ya diste tu like, Golden Nuba, gracias. 130 likes, chicos. Vamos a por 150. O 200. Ayer llegamos a 200. ¿Hay ofertas por Asensio? Bueno. Formalmente no sé si hay ofertas. Se hablaba de que había interés y que se llegaba hasta los 25 millones. El Milan no va a pagar más. Milan tampoco le sobra la pasta, ¿eh? Gonzalo Ramos, Araujo, Hendrik, Roque, Onascimento. De ahí sale el sustituto de Karim. Uf. A ver. Quique, ¿qué cadena de radio? Yo trabajé en Es Radio y en Libertad FM. Quique, Anthony será que puede llegar al United, sí. Con mucho dinero, casi 100 millones de por medio. Anthony, 100 millones de euros. El mercado Premier está loco. Para mí Anthony vale 70. Para mí 60, 70. Quique, ¿qué cadena de radio escuchas? Ahora mismo escucho poca radio. ¿Quién te parece mejor, Bellingham o Pedri? Ahora mismo, Pedri. Pero Bellingham puede tener techo más alto. Incluso. Luego, las evoluciones, vamos a verlas. Son jugadores diferentes. Aunque los dos encadenan mucho... ¿cómo iba a decir? Perfil a pierna cambiada. O sea, no perfil a pierna cambiada, perdón. Bellingham va por la izquierda. Lo que quiero decir que los dos encadenan mucha línea de 3/4 de llegada. Son interiores, de pasillo de interior. Yo me tiré 15 años con la radio, pero ahora chinguito YouTube. Es que la radio está ahí, pero... Isaac al Newcastle, sí. Alexander Isaac al Newcastle. Pero vamos, que la radio se sigue escuchando mucho. En Es Radio teníamos muy buenos datos en el programa de Es el primer palo de Juanma Rodríguez. Ahí estábamos a tope, los tertulianos felices. Quique, el Seitan admitiendo que el Madrid hace sus ventas y salidas de forma excelente. Tiene envidia sana. Hombre, es que eso es una muy buena noticia, que tenga un poquito de pozo realista. Le vendría muy bien bajarse del copete. Hombre, Bellingham es zurdo, sí. En la Premier pagan lo que pidas. Os cuento, Quique no solamente que trabaja con
YouTube, pero que consume mucho desde siempre y antes de ser youtuber. Sí. Sí. Te hemos entendido todos, Ana Paula, ¿no? Más o menos. Que no hay nada de rumores sobre Musa Diaby. No. No. El Madrid no puede estar atento si existe una posibilidad de fichar a Anthony, extracomunitario. ¿Qué opinas de Pablo Torre? Pues que va a necesitar jugar y en el Barça no va a tener minutos. Y se le quiere buscar una cesión porque encima ellos se tienen que quitar lastre. Si termina quedándose Bernardo, ¿verías con buenos ojos ir por él en 2023? Sí, pero ha comprado una casa en Manchester, o sea que yo pienso que no va a salir en tiempo. O sea, hasta los 30 años yo de ahí no le veo saliendo, como pronto. Cobra mucho, está en el mejor equipo de Inglaterra probablemente ahora mismo. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, Francisco Javier Díaz Herrera. Quique, tu opinión de Bruno Iglesias y de Julen John Guerrero. Bueno, Julen John es un jugador con mucho más olfato de llegada. Bruno es un jugador más intervencionista en la parte creativa. Perfil izquierdo de juego de interiores en un 4-3-3. Más un interior. Bruno, o sea, Julen John es más como su padre un poco, segundo delantero. Jugador, una especie de punta de lanza del centro del campo. Bueno, jugadores muy diferentes. Bruno tiene más talento probablemente, pero Julen yo le veo más formado en cuanto a físico. Creo que tiene unas condiciones físicas muy buenas. Julen John. Al menos en su etapa juvenil, claro. Todo esto entre Youth League, juvenil, lo que hemos podido ver. Bueno, pero es que Bernardo Silva no juega donde Bellingham necesariamente. Zurdos al poder. Buenas, Francisco Javier. Porque los precios de la Premier son tan excesivos, porque los pagan, porque los pueden pagar. Y porque así ni Dios va a competir con ellos. No hay puja. No hay puja. No va a meterse ningún club italiano, ninguno español, ningún alemán. Los ingleses tienen más dinero ahora mismo que nadie. Todos los equipos intermedios van sobrados. West Ham, Wolverhampton, Everton. Hasta los que suben, Nottingham Forest. Del centrocampista Hogberg, del Tottenham. Buen centrocampista, pero tampoco es que me llame poderosísimamente la atención. Vamos, por ejemplo, en llegadores Loftus-Cheek me gusta más. Así te lo digo, el del Chelsea. Loftus-Cheek, que juega en una situación un poco parecida a Valverde con Thomas Tuchel, de volante derecho largo, siendo más un centrocampista. ¿Crees que Obrador, si se va a Mendy el año que viene, subirá al primer equipo? Pues mira, visto lo de Miguel no lo sé, pero Miguel Gutiérrez me parece que tiene condiciones para volver. Y si hace una muy buena temporada, pues yo pagaría los 15 millones que haya que pagar, los 12, no sé cómo está el tema, no sé qué precio han fijado, si han fijado alguno, una cláusula más o menos media, no lo sé. El Madrid pagaría el 50% de dicha cláusula. ¿Confías en Hazard? No mucho. Quique, ¿sabemos algo de Campazo como base? Bueno, pues ahora mismo nada. Ahora mismo yo no sé nada. ¿Qué te parece el nuevo proyecto del Newcastle? Pues muy interesante. Y lo de pagar 70 millones por Isaac veremos cómo sale. Es un buen delantero. Pero esta gente va con todo. O sea, va con todo. De aquí a 2 años vamos a flipar. Con el capital saudita. Miguel Gutiérrez tendría que haber sido nuestro lateral. Lucas Vázquez me da estrés. Bueno, sí, a veces a mí también. Bueno, Luis Enrique, el de Flu, tiene pinta pepino, ya os lo digo, este año vais a disfrutar de él. Si hay aquí alguien del Betis, va a disfrutar mucho de Luis Enrique, exjugador de Fluminense. Si Vinicius jugara en la Liga 1, tuviera los mismos números de Mbappé, no es pregunta, es afirmación. Ah, bueno, tendría entonces, vale. Tiene alguna cosa de Marcos Alonso, Miguel Gutiérrez, sí, pero yo creo que se basa más en zancada Marcos y Miguel un poco más técnico, ¿no? Digo, por matizar un poco. Saludos, Alexandre. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? ¿Desde dónde nos saludas? Veo mucho de rescindir contratos Mariano, y eso no pasará. Ejemplos como Bale, Marcelo Isco. Bueno. Yo lo veo complicado que se rescinda el contrato. Iker Bravo, pues había un tema de papeleo, ¿no? Decía Ramón. Vamos, este tema yo me he fiado de Ramón, sobre todo. Sustituimos Rafa Marín por Vallejo, Bruno por Ceballos, Álvaro por Mariano, Arribas por Asensio. No. A ver. Hay puntos que sí, otros que no. Bruno Iglesias no está para el primer equipo todavía.
O sea, yo en esa ecuación, Bruno Iglesias de momento que se asiente en el Castilla, que está por ver. Rafa Marín por Vallejo, sí. Álvaro por Mariano también. Y Arribas por Asensio suena bien. Pero lo de Bruno Iglesias por Ceballos no. Todos los cambios ahí no los compro, José Luis. Hay algunos que están bien. Quique, yo creo que los dos fichajes que hará el Madrid para el 23 serán Bellingham y Nkunku. Y esperará a Haaland en 24. Va bien tirado eso. Te saludo desde los Estados Unidos. Yusa, muy seguidor y un amigo más. Y gracias por las noticias, eres un crack, gracias. ¿Qué opinas? A ver, me pregunta Davis, ¿qué opinas? San Maxín es muy bueno. Regateando, es una bestia. Tiene una aceleración y una potencia muy buena. Juega en carril, lo único, lo dicho, que juega mucho en el carril Vinicius. Pero vamos, aparte de eso, escucho el nombre de Luis Enrique a mí que me da estrés. Bueno, a mí Luis Enrique me da muchas cosas. Por cierto, en el Chiringuito ya están sacando una campaña por Ramos, porque ha jugado 3 partidos o 4, ¿no? En la liga. A mí me da igual lo que haga Sergio Ramos, pero ya os digo que las campañitas las llevo mal. Yo esto de las campañitas lo llevo realmente mal. No me gustan las campañitas, no me gustan. Bueno, chicos, el vídeo de la CMK ha funcionado mal, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo subí un vídeo muy ilusionado de la CMK, comparándola con el trío del Barça, y ha funcionado muy mal. Pero bueno, la vida. ¿Crees que el Barça fichará a Durant? Pues no. ¿Qué te parece Leiva? ¿Llegar al primer equipo? No lo veo. Es un buen jugador para el Castilla y tal, pues no le veo. No veo que tenga algo, factor diferencial. Talento como Arribas o Peter, no lo veo. Saludos desde Bolivia. ¿Qué pasa, hombre? Profesional FPS La Paz. Pues hombre, muy bienvenido seas. ¿Pondrías a Rudiger de titular? Si fuese así, ¿a quién mandarías a la banca? Creo que va a haber minutos para todos, pero a mí me gustaría probar a Rudiger en el lateral derecho con Militao, Álava y Mendy en la defensa. Y luego pues Rudiger sobre todo de central en un momento dado por Militao a jugar, no os asustéis. Sí, por los 3 partidos y los 3 entrenos que sube en Instagram. Sí, porque hace mucha musculación, está muy cachas y el tío ha jugado 3 partidos seguidos en la prestigiosa liga francesa. Calma. Saludos. ¿Quién ocupará fijo por Casemiro? Tchouaméni. Durán e Irving al Farsa, que sobra dinero. Dice Carlos Núñez, miembro del canal. Veo demasiado hype con los canteranos. Álvaro y Bruno están lejísimos del nivel que se requiere para primera división. Para el Madrid ni hablemos. Sí, están muy lejos todavía. Nada más que Bruno para mí tiene un techo muy superior a Leiva. Y Leiva es buen jugador, pero Bruno tiene que asentarse primero el charro salmantino. Se tiene que consolidar en el Castilla. Por cierto, os lo confirmo el viernes. Yo creo que el viernes os lo voy a confirmar. El sábado es muy probable que comentemos el Castilla Linense. Como el año pasado hicimos el mismo partido, este año haremos algunos partidos del Castilla que den por Real Madrid TV, que no coincida con otra cosa y que yo pueda hacerlo y que tenga vida. Así que, cuidado. Quique, yo como madridista me rodeo de muchos y muchos no se sienten identificados y sabemos por qué. No te entiendo, Armando. Explícamelo, por favor. El Barça logrará inscribir a Koundé. Yo creo que lo van a inscribir, no sé cómo. Pero con que salga Aubameyang y Depay lo consiguen. Aunque lo de Aubameyang ahora mismo es más probable que Depay, porque se han roto las negociaciones con Depay, ¿vale? Parece que la Juve ha cerrado a Milk, al polaco, a Milik, y Depay se complica. Parece ser. El fichaje de Tarsiani Lima sería para esta temporada o temporada que viene. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero Francisco Benito, que a ti te mola el femenino. Mañana vamos a hablar de una jugadora que está siguiendo el Real Madrid para el año que viene. Y no es Tarsiani. No veo a Florentino fichando algo más para esta temporada, mi Quique. Pues no lo descartes que sea así. O sea, lo más normal de hecho es que no se fiche. Ahora mismo. ¿Y qué pasó con el manotazo de Dembélé? Pues que se lo tragó Roures. Puso la cámara cenital general y poco más vimos. A mí me parece una expulsión de manual, porque más allá de que sea premeditado o no lo sea, que ahí lo puedes interpretar como quieras, le está pegando un codazo, es un arma arrojadiza. Ya está. ¿Sabes qué pasa con Israel Salazar? No. Quique, ¿por qué no hay pocos españoles y muchos franceses? Pues probablemente tenga que ver con que el Madrid ficha jugadores de los mejores países. Según algunos rumores, el United piensa fichar a Depay.
Hombre, a ver, a lo mejor Ten Hag lo resucita, pero yo qué sé. Veremos. Lo veremos, Francisco, lo veremos. A ver. Puede que sea, puede que sí, puede que no. A lo mejor es otra. Tú estate atento. ¿Esconden imágenes los realizadores de la liga? No quiero pensarlo. Rudiger es defensa. ¿Por qué lo ubicas por Casemiro? Yo no he ubicado a Rudiger por Casemiro nunca. ¿Dónde he dicho yo eso? ¿Dónde he dicho yo eso? José Félix dijo que no habrá más compra y solo piensa en una salida. Bueno, José Félix ha dicho muchas cosas. En algunas ha acertado, como lo de Casemiro, que dio la exclusiva, y en otras no, como todos. Militao lateral derecho. En el Oporto jugó de lateral derecho un tiempo. Isabel creo que era un buen fichaje para el Madrid. Isabel. El Madrid a por Aubameyang como sustituto de Benzema. Son 30 millones por un suplente. Aubameyang no quiere ser suplente. Aubameyang fue al Barça para ser titular. Y si sale ahora, entre otras cosas, es porque está Lewandowski. Bueno, Rudiger va a jugar de defensa central o de lateral. Yo creo que el lateral es un recurso que está valorando Ancelotti. En enero fichan a Gonzalo Ramos, si hace falta más gol. Yo creo que el club, si ve que va bien, no va a fichar a nadie. Y ya está. El club también se va a mover por impulso, Isaac. De Isaac. Isaac creo que era un buen fichaje. Bueno, a ver, era una opción, pero una opción que está ahí, pero yo no hubiera invertido mucho por Alexander Isaac. Menos 70 millones. El que puede ser, pienso yo, que Álava podría jugar de Casemiro. Álava puede jugar de interior. De pivote defensivo no lo termino de ver. Pero bueno. Con Austria ha jugado de lateral, de central, de interior izquierda. En una posición parecida a la de Camavinga. Me estoy quedando seco. Joder. Siempre me pasa igual, tío. Alejandro, ¿qué tal, hombre? ¿Quién ubicarías? Te he dicho Tchouaméni, Lázaro. No sé si me escuchaste. Dije Tchouaméni. Dije Tchouaméni. Saludos, amigo. Aquí presente con mi like. Vamos, amigos madridistas, a reventar esos likes que son gratis. Bendiciones. Muchísimas gracias, Alejandro. Gente maja. Me encanta. ¿Sabes si Álava se niega a ser lateral? Yo no creo que se niega nada. Eso de se niega. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sale eso de que se niega de algo? No quiere jugar en tal sitio. O sea... De hecho, Ancelotti lo único que dijo de Kroos, por ejemplo, es que aunque no le guste jugar de pivote, si tiene que jugar, va a jugar ahí. En el caso de que se necesite. El Madrid no lo veo fichando en invierno, a no ser que sea tremendamente necesario. El mercado invernal es un mercado de recurso, cuando las cosas van mal. Si no, es raro que se fiche. Raro. Pero ¿cómo van a pagar la ficha de Mariano? No creo que nadie pique en el anzuelo. Bueno, yo lo que creo es que a lo mejor el Madrid paga parte de la ficha y el otro club la otra parte y todos contentos. Pero para todo eso, Mariano tiene que querer salir. Si Mariano no quiere salir, ya podemos aquí querer lo que nos dé la gana. Quique, ¿por qué el Madrid no contemplaría el fichaje de Aubameyang? Aubameyang no va a venir al Real Madrid, entre otras cosas, porque Aubameyang quiere sentirse titular. Y en el Madrid ni en el Barça se va a sentir titular, ni con Lewandowski ni con Benzema. Y yo a Aubameyang no le veo jugando en 3 posiciones, le veo jugando en 2. Vendrá un 9, Benzema y tantos partidos es mucho riesgo. Pues el riesgo lo vamos a asumir, creo. Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Marsella, la 15ª ya está aquí. Joder, Fernando. Como aciertes como el año pasado, tío, te voy a preguntar cuál va a ser el número de la lotería. De Navidad. Quique, creo que algunos madridistas no tienen problemas que sean franceses. El problema es el color. Pues espero que no sea así. Pero vamos, que yo me sé de alguno que ha entrado por el canal, no hoy, pero que huele un poquito a racismo. Y vamos, yo he coincidido en grupos de WhatsApp y tal con gente que es racista. Pero bueno, en la vida hay de todo, chavales. Quique, tenemos que mejorar el juego aéreo con Rudiger de titular. Pienso igual, Fernando. Si el Madrid rescinde el contrato de Mariano, ¿cuánto tendría que pagarle? Pues queda un año, 5 millones, 4,5. Quique, si se fuera Asensio, ¿qué fichaje reventaría el mercado, piensas tú? No lo reventaría, pero yo pienso que a mí Neguri gusta mucho. Hay buenos informes de Guri, presuntamente.
Presuntamente. Gracias por el trabajo informando de todas las secciones. Gracias a ti por comentar, José Manuel. Gracias a ti por comentar, no por comentar. José Manuel Cabello. Gracias. Y espero que estés suscrito al canal. Suscribiros. Dale like. Esas cositas. De igual de dónde sea el jugador, si su rendimiento es bueno. Hay gente que quiere un montón de jugadores españoles. Vale, perfecto, es totalmente legítimo. Yo quiero españoles, franceses, brasileños, me da igual. A mí me gusta que sean buenos, que sean nivel Real Madrid. Me da igual que sea de Zimbabue, de Zambia, de Brasil, de Bolivia, de las Filipinas, Japón, Australia o la Antártida. Es que me da igual, tío, me da igual. Pero hay gente con la idea de que tienen que ser españoles, un montón de españoles, tío. Que yo he visto por aquí gente diciendo que tienen que ser españoles porque así sienten los colores. Mira, yo he visto jugadores del Real Madrid que han demostrado una falta de decoro con el Madrid descomunal. Y ya sabemos nombres. ¿Cuándo se hace oficial Tarchiani, Quique? Pues me da a mí que no se va a hacer oficial, Mario. Me da a mí. Ojalá me equivoque. Mañana tienes un vídeo de una jugadora que suena para el Madrid. Pero vamos, que es algo que a lo mejor sabe más gente, ¿eh? No es que sea una exclusiva ni nada por el estilo, ¿vale? Pero que tengo permiso para poderlo contar, lo cuento. Fekir, para el Real Madrid a buen precio, ahora que el Betis necesita una venta. Pues Carlos, hice un vídeo en ese sentido. Una opción B como Fekir me vale. Fekir tiene mucha calidad, eso sí, tiene un carácter también complicadillo a veces. Pero bueno, talento tiene, 29 años, 3 años de máximo nivel te puede dar. Quique, ¿quién ficha en el Madrid? Florentino, el equipo técnico, José Ángel Sánchez. Haas. ¿Cómo ves la opinión de Hanga con respecto a... No lo he leído. No lo he leído. Pero vamos, que ya os voy avisando que el Real Madrid Baloncesto, como pierda 3 partidos, van a dar hostias a Chus Mateo por todos lados. O sea, por todos lados, por todos lados. Me siento muy identificado con Álava o Modric. Me sobran los españoles no canteranos con viudas en la prensa. Pues eso es un punto, mini punto para Fernando Rodríguez, en lo cual estoy tremendamente de acuerdo. Dice Erwin Taboada. Bienvenido, Erwin. Creo que es la primera vez que escribes. Soy hincha de el Madrid desde Bolivia. En ese sentido, el amor a una camiseta no tiene fronteras. Efectivamente. El primer negro que jugó en España fue en el Real Madrid. Lauren Cunningham. ¿Te refieres a Cunningham? ¿Cunningham quizás? ¿O a quién te refieres? No sé a quién te refieres, si viene Campazo, Goss se quedaría. No. No lo veo. No. ¿Qué ha rajado Hanga sobre el aso? Bueno, como todos dijeron, ¿no? Las formas no fueron las mejores. No sé todo lo que ocurrió y que pasaba entre los directivos y Pablo, pero las formas con las que se llevó todo no fueron las mejores, especialmente después de todo lo que pasó y cómo habíamos jugado. Fue una temporada realmente difícil para Pablo, probablemente una de las más complicadas. Perdimos muchos partidos, lo estábamos pasando mal, pero al final nos metimos en todas las finales posibles y ganamos la liga. Ha sido una situación mala, pero tenemos que olvidarla. Bueno, sí, ha rajado un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Tampoco ha dicho nada, ¿no? O sea, sí, no le ha gustado, bien, como varios jugadores han dicho. Cunningham. Oye, pero Didi no era negro. Didi estuvo en el Real Madrid, jugador brasileño, era negro, ¿no? De los 50. Creo que estuvo en la temporada 56-57 o 57-58, coincidiendo un año con Alfredo Di Stéfano. Quique, Ceferín se le va a poner fea mañana en el sorteo. Ah, bueno, que mañana es el sorteo. Yo me había olvidado, macho. A ver si no la van a liar. Fue Didi, ¿verdad? No Cunningham. Vale. Eso digo yo. Didi coincidió. No sé si en la 56-57 o 57-58. Me suena. Hablo de memoria, más o menos. A la larga no da igual de qué país sean. Creo que es importante que sean de países con gran tradición futbolística. Exacto. Es que, no, y aunque no tengan tradición, mira a Samuel Eto'o. Bueno, Camerún sí que hay jugadores, pero yo que sé, tampoco mucho, si era un jugador brutal. Ah, mirad lo que os cuenta Ana Paula respecto a los jugadores de color. Muy interesante. Ana Paula, que a nivel historia es una enciclopedia.
Espero que no repitan el sorteo. Va a estar muy guapo el sorteo. ¿A qué hora es el sorteo mañana, chicos? Que yo vivo en los mundos de Yuppie. A las 6 de la tarde, ¿no? O sea que justo va a terminar el sorteo y vamos a estar aquí en directo con todo. Eso va a ser pura golosina. ¿El qué? No sé, Ana Paula. O me vienes o... Cariño, no te oigo. O vienes porque estamos muy lejos. Claro, como esta casa es tan sumamente gigante, gigantísima, es broma, no gigante. A las 6, ¿no? Pintiño en el Sevilla, años 70. Bueno, pero Didi estaba antes de los 70. El color da igual, efectivamente. Aquí lo importante es que sean buenos jugadores y cumplan con el nivel Real Madrid, chicos, ya está. Ha habido grandes jugadores españoles, extranjeros, da igual, da igual. Da igual. Mañana sorteo, va a estar súper guapo. Mañana vamos a tener, bueno, es que estos días vamos a tener contenido molón. Hay vídeos preparados, va a haber cositas. Pero a las 7, mañana os venís, post sorteo, lo analizamos los rivales. A ver si no nos la lían, si no pasa nada raro. O sea, ya sabéis, después de lo del año pasado con el Benfica, con el PSG y tal, pues yo qué sé, o sea, cualquier cosa puede ocurrir. Pero pensemos bien, porque si no, en la vida pensar mal agota. Antes lo ha dicho José Luis Díaz, creo que lo ha dicho. El tema de ofuscarse, cabrearse por todo, tal, picarse, tal. Pues eso, pensemos bien y tengamos una actitud positiva. Así que toque el que sea, efectivamente, y vamos a ver qué equipos nos tocan. Chicos, vamos a ir cerrando este directo con más contenido madridista que va a seguir habiendo. Va a haber vídeo en un ratito, y estos días va a haber vídeos también que creo que os van a gustar. Los miembros del canal Oro y Plata en unas horas también tienen su vídeo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este directo. Hemos sido bastante gente. Y mañana, ahí, videaco mañana con los rivales de los equipos españoles. A ver, mañana haré vídeo con los rivales del Madrid. Que somos del Madrid. Aquí nos preocupamos sobre todo por lo nuestro. Entonces, a ver qué tal, ¿vale? Pero estaros atentos, chicos, atentos. Gracias a todos los que estáis suscritos, veteranos y noveles del canal como siempre. Muchísimas gracias de todo corazón. Y nos vemos mañana a las 7 de la tarde, hora española.